Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, antes de ver el video por completo, pues recuerden que tienen que ir a hacer la evaluación que está antes de esto, ¿sí? Una vez que ya han hecho la evaluación de la clase anterior, pues pasan a ver el video. Bien, entonces, vamos a continuar con el tema que nos toca ver el día de hoy, que son argumentación por analogía, que está en la página 54 de su libro. Entonces, traiga su libro y esté conmigo durante este corto video. Primero tenemos que tomar en cuenta que es una analogía. Entonces, una analogía es la comparación entre cosas distintas, es decir, mencionar las características generales de seres, objetos, razones, conceptos, etcétera, que sean diferentes y tratar de buscar alguna peculiaridad que permita justificar la existencia pues, de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos en esa parte a relacionar esas dos ideas, dos conceptos y tratar de buscar una semejanza por más distintas que sean, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es una analogía. Entonces, una argumentación por analogía, que es lo que vamos a ver, primero hay que tomar en cuenta que tiene la misma estructura que hemos venido trabajando desde siempre, es decir, que tiene un párrafo argumentativo, tiene una introducción, presenta mi tesis, presento mis argumentos y presento mi conclusión. La introducción sabemos cómo hay que hacerla, la tesis sabemos que es una tesis, la postura en la que yo voy a estar durante, ya sea de cualquier tema que se hable, los argumentos con los cuales voy a sustentar lo que estoy diciendo y la conclusión, obviamente, que es el resumen de todo lo que yo estoy hablando, ¿sí? Dentro de la argumentación por analogía, este tipo de argumentación se utiliza más para publicidad. Ustedes me dirán, ¿y ahora qué clase de publicidad? ¿Qué de cepillos de dientes, de alguna cosa? Pues vamos a tomar un ejemplo que es, vamos a hacer algo para una campaña política. De cierto modo, pues ese es un tipo de publicidad, porque cuando una persona se vota la candidatura, ya sea para ser presidente, alcalde o lo que sea, pues vemos su publicidad por todos lados, ¿no? Que su cara en muchos carteles, que su lema, su eslogan, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de publicidad también. En este tipo de eventos es que se utiliza este tipo de argumentación. Dentro de esta argumentación existen dos principales, que son los racionales y los emotivos. Los racionales obviamente se basan en la capacidad de la lógica y que obviamente todo tenga una razón de ser, que nada sea ilógico y que nada sea incoherente dentro de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, por lo general, en este tipo de en este tipo de argumentos, pues se apoya la objetividad del contenido específico de cada uno de los temas que se vaya a tratar, ¿sí? Los mensajes que se dan, pues buscan concentrarse en que sea totalmente atrayente y que lo que se está diciendo pues tenga lógica y que cuando una persona le diga, ah, pues sí, tiene sentido, es lógico que se mencionen estos puntos de aquí, es coherente que se digan ese tipo de acá sobre referentes temas. No tanto así los emotivos. Y aquí es donde entra lo de las campañas políticas, porque aquí es donde la gente promete, los políticos dicen que van a hacer esto y van a hacer el otro, todo muy emotivo que ay, nos llega al corazón y ay, sí, esta vez iban a cambiar las cosas. Y ahí se utiliza este tipo de párrafo emotivo, utilizando pues a la parte afectiva del receptor, es decir, los que estamos leyendo el contenido. Entonces el emisor, que es la persona que está escribiendo el mensaje, pues trata de llegar a esa parte emotiva de nosotros y que nosotros podamos decir, ah, no, sí, tiene toda la razón, es verdad todo lo que está diciendo, esta vez las cosas van a cambiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, se utilizan este tipo de dos situaciones dentro de la argumentación analógica. Bien, parte importante de la argumentación analógica es utilizar dos elementos claves para poder escribir este tipo de párrafo, que son el símil y la metáfora que ustedes pueden ver en el libro. Dice, el símil pues se utiliza para comparar dos cosas distintas que no están relacionadas utilizando palabras que promueven comparación, tan, cual, igual, que es semejante y como, etcétera, ¿sí?
Estas son figuras o recursos poéticos que se utilizan en la poesía, pero que también vamos a utilizar en este tipo de párrafos argumentativos, ¿sí? Entonces son apoyos, elementos de apoyos que se van a utilizar para poder escribir de mejor manera el párrafo, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí algunos ejemplos. Algunas calles son semejantes a otras. Los buenos libros son como las cebollas, presentan capas de encendido del lector, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el símil, la peculiaridad es que vamos a utilizar la palabra como o tal para comparación entre cosas. Si nos damos cuenta, eh, siempre vamos a utilizar ese tipo de palabras, no tanto en la metáfora, que es la función de comparación de dos objetos diferentes, implicando que una cosa es la otra y que en el yodo guardan cierta semejanza. Por ejemplo, la literatura es una ventana en el mundo. Ella es el sol y la luna, las estrellas y todo lo que impone el universo. Si nos damos cuenta en las comparaciones de la metáfora, no utiliza la palabra como ni tal ni nada. No está diciendo ella es como el sol y como la luna. No. Sí, y está comparando con objetos o con cosas que muchas veces no son tangibles para nosotros. El sol y la luna, pues nosotros las podemos ver sí, pero no tocar, ¿sí? Entonces, trate de comparar este tipo de cosas y utilizar este tipo de cosas en la argumentación analógica, ¿sí? Entonces, en la argumentación analógica vamos a utilizar más la parte racional y la emotiva, y dentro de ellos se utiliza el símil y la metáfora. No siempre, pero sí es importante tomar en cuenta uno de estos dos. Lo utilizaremos más en la parte emotiva del símil y la metáfora porque es en donde va más a las emociones. Entonces, ahí con ese tipo de herramientas nosotros podemos llegar más al corazón de las personas, tratando de comparar muchas cosas, ¿sí? Entonces, lea esa parte bien, tenga algunas de las preguntas, analice, recuerde que estamos en el chat y cualquier cosa que aquí todavía no se entienda, pues me la va a hacer saber a mí. Por lo pronto solo va a leer eso, me va a hacer alguna pregunta que no entiende y no se olvide que el día que ya les mencioné, pues tendremos la clase por videoconferencia, entonces ahí les explicaré un poco más de algo que no esté claro, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos a quedar.